El área metropolitana de Buenos Aires es una de las concentraciones urbanas más grandes del mundo. Posee una población estimada de 12.045.000 habitantes, conformada por la ciudad capital y los 24 partidos que la rodean. De estos se destaca por su densidad demográfica y potencial industrial el partido de La Matanza, de 323 kilómetros cuadrados de superficie. Con más de 1,5 millones de habitantes, La Matanza es un partido gigantesco. La mitad de la gente vive bajo la línea de pobreza y el 40% de las calles son de tierra. Hay 106 villas y también zonas prósperas, como Ramos Mejía y la ciudad de San Justo, cabecera del partido. Al noroeste del partido y lindante a la ciudad de Buenos Aires, encontramos a la ciudad de Lomas del Mirador, de 5,5 kilómetros de superficie, 16.190 viviendas y 51.488 habitantes, según el último censo del año 2001. Esta localidad limita al este, mediante la avenida General Paz, con los barrios porteños de Mataderos y Liniers, y con Ciudadela mediante la avenida Díaz Vélez. Al sur, con La Tablada, separadas por las calles Salcedo, la avenida San Martín y la calle Olleros. Al oeste, con San Justo, siendo límite la calle Formosa, y al norte, mediante las avenidas Villegas y Eva Perón, limita con Ramos Mejía. Como otras localidades de La Matanza, está conformada por distintos barrios con características propias. Barrio Lomas del Mirador, Villa Rebasa, Villa Loma Verde, Villa Industrial, Los Chalecitos, Villa Progreso, Villa Larrumbe, Villa Insuperable, Monte Dorrego y asentamientos de emergencia como Santos Vegas y Las Antenas, entre otros. En el pasado, fue una zona de actividad y población agraria, pero durante el siglo XX fue industrializándose en paralelo con el resto del conurbano bonaerense. El sector comercial se centra sobre las avenidas Juan Manuel de Rosas, ex Provincias Unidas, la avenida San Martín, las avenidas Mosconi, Villegas y Eva Perón. Los centros educativos estatales y de gestión privada abarcan la educación inicial, primaria y media, con un total de 25 establecimientos. La recreación y el fomentismo se dividen en el gran número de instituciones intermedias que se reparten en los distintos barrios de la ciudad. De estas instituciones se destaca, por ser una de las más antiguas del partido, la Sociedad de Fomento Lomas del Mirador, establecida en la calle Coronel Dorrego 830, en la histórica zona fundacional. Es el grupo de voluntades de vecinos de la zona que se juntan para el fomentismo del barrio, para ver si entre esas voluntades, a través de la comisión directiva que se forma, se puede trabajar en beneficio de la comunidad y específicamente en beneficio del barrio donde está enclavada esa sociedad de fomento. Esta sociedad de fomento se presume, digo se presume porque tampoco tenemos documentos como para demostrarlo, se presume la entidad más antigua del partido de La Matanza. El movimiento cultural abarca desde grupos musicales, escritores, poetas y gran número de artistas plásticos, destacándose entre ellos la agrupación Amigos del Arte. Bueno, es una
agrupación, bueno, contalo vos, que es una agrupación que, como dice la sigla, Amigos del Arte. Bueno, hace muchos años un grupo de gente que tenía inquietudes artísticas se juntó. Eran muchos en esa época, digo eran porque yo no estaba en ese momento, con inquietudes para hacer cosas por el barrio, actos culturales por el barrio. Se hicieron muchas exposiciones de distintos artistas, se hacían intercambios culturales. Nosotras, por ejemplo, estuvimos en Uruguay, en Carmelo, haciendo una muestra, una presentación de Amigos del Arte invitados por la gente de allá. Y después ellos fueron invitados por nosotros para venir a exponer acá. Bueno, y ese era el propósito, dibujar una sonrisa en la cara de la gente, decíamos, ¿no es cierto? Ese es nuestro lema. Y porque tiene que gustarle el arte, tiene que gustarle el arte, en todas las ramas, porque lo que hacen ustedes es un arte. Porque en este momento que hay tantos problemas, pienso que por medio del arte, y también otras cosas, por supuesto, no solamente el arte, podemos hacer que la gente viva más tranquila, más feliz y llegar a unirnos un poquito más. Esto empezó con el grupo, La Luna Qué. La Luna Qué es un grupo que nació en La Loma, nació en Lomas del Mirador, porque nació en los límites de Villa Insuperable. Y siempre tuvimos el problema de la edición. Entonces, desde un principio, de un modo u otro, íbamos sacando pequeñas revistas, pequeños libros. Cuando esto toma forma definitiva es en el 96, cuando empieza a concurrir al grupo Emilce Anzoátegui, aquella escritora de quien les hablé, que conocí a los 18 años, y ella tiene la idea de decir, ¿por qué no editamos en cantidad? En cantidad quería decir 200 ejemplares, ¿no? Y no 50, como a veces se hacían por fotocopia. Bueno, empecé desde muy chico escribiendo cuentos. Escribía cuentos en esa época, cuando venía para acá, cuando me mudé. Y ya traía varios cuentos escritos, lo que quiere decir que habré empezado a los 10 años a escribir cuentos que, bueno, no pueden llamarse cuentos. Eran cosas que escribía un chico a los 10 años. Pero eso ya mostraba una inclinación hacia manifestarse en el papel, ¿no? Y después a los 18 conocí a Emilce Anzoátegui, una poeta casi desconocida, porque nunca dio a mostrar sus cosas hasta que yo empecé a hacerlo, o sea, a mostrar las cosas de ella. Y ella fue la que me acercó a la poesía. Pero bueno, allí empecé a los 18 años una carrera, entre comillas, si puede decirse, que se vio truncada por los 10 años de represión que hubo, en el sentido que yo era un escritor de esos que suelen tildarse de escritores sociales, escritores de protesta. Entonces tuve que tirar todos esos libros, tuve algunos problemas, empecé a escribir teatro, pues yo hacía cortos en Super 8, que eran muy costosos, me costaba mucho hacerlo. Después vino la era digital y no pude comprarme la Yamaha 3000 y me pasé al teatro. Y me fue bien en el teatro, me fue bien en el sentido de las aspiraciones que yo tenía, ¿no? Escribí muchas obras de teatro y representé 13. ¿En dónde? Una de ellas se dio en España, por ejemplo, en Madrid, en la Casa del Tiempo. Traducida al español, como me puso Juan Ruiz de Torres, que fue quien la dirigió y actuó. Bueno, desde muy pequeño, yo ya habré tenido 5 o 6 años directamente con la pintura, no, pero se puede decir que se adivinaba, se veía en mí desde muy chiquito que dibujaba muy bien. O sea que tal vez un chico como de 5 o 6 años ya dibujaba como tal vez un chico de 12, 14 o 15 años. Después empecé, lógicamente, un poquito más grande, uno hacía sus trabajitos y ya lo iba pintando. Así que no tengo una fecha determinada de cuándo empecé a pintar, pero se puede decir que desde muy niño. No, es autodidacta completamente, se puede decir. He tenido algunos profesores ahora último, que por ejemplo me vino muy bien que aprendí algo de Jorge Rajadel, este señor que pinta animales,
famoso acá en Argentina y en el mundo también, él me enseñó a pintar el pelaje. Pero fue unas 4 o 5 clases nada más y enseguida aprendí, no necesito que siga yendo, ¿no? Digamos, es lo poco que he aprendido de otros. Lógicamente también voy de norma y también se aprenden cosas, ¿viste? O sea, en la vida uno a medida que va aprendiendo, que va trabajando, siempre va aprendiendo. Grandes logros artísticos, cuáles fueron buenos cuadros que he pintado, lo que tengo pintado y lo que estoy por pintar. Yo no sé si se le puede llamar estilo, ¿no? Pero se dice que es una pintura hiperrealista. Hiperrealista quiere decir que en cierto modo supera la fotografía. Hay cosas que superan la fotografía, que, bueno, se puede decir que mi pintura es hiperrealista. El mirador sí, es bastante así como está dibujado acá, bastante dibujado como es acá, era el mirador. Después, lógicamente, como se cumple centenario, trataré de hacerlo 100 años atrás, esto. 100 años atrás. Bueno, 100 años atrás lo marca el contorno de las cosas, este carro, este otro carruaje, la vestimenta del gaucho, los zanjones de los costados que había. Esto es un poco imaginado, estos zanjones de costado. Qué sé yo si habrán sido exactamente así. Justamente los otros días, hablando con un viejo de la zona, que está en Chipoleti en este momento, me contaba tal Denis Laperemont, amigo del abuelo Tarditi, me contaba que él vivía de este lado de Provincias Unidas y la novia vivía del otro lado. Y para ir a ver a la novia, que vivía del otro lado, era un problema porque había estos zanjones que el tipo se embarraba hasta las rodillas, ¿no? Y entonces tenía que cruzar a caballo para ir a ver a la novia. Así que estos zanjones, si no habrá sido, lógicamente, exactamente como, pero existían estos zanjones al costado del camino. El famoso compositor Don Aminto Vidal, autor de tangos como Isabel de Budapest y Gurisa, que fue grabado por Osvaldo Pugliese, compuso el vals A Lomas del Mirador. A Lomas del Mirador lo hice yo también, que lo hice cantar a Mario Luna. Y está, Lomas del Mirador, ciudad eterna y majestuosa, Lomas del Mirador, la matanza está orgullosa, Lomas del Mirador, y te canto con el corazón, y te digo que no te olvidé. Bueno, estaba todo así, un bal muy lindo estaba. Entonces un buen día la gente de Lomas del Mirador, de los clubes, que yo iba a trabajar por ahí, había varios clubes sobre la avenida, bueno, yo iba a trabajar ahí y me decían, y Amito, y el tango, el bal de Lomas del Mirador, ¿y cuándo lo va a traer acá para hacerlo? Digo, bueno, la próxima vez que venga vamos a hacer Lomas del Mirador. ¿Y qué cantor lo va a cantar? Le digo, lo voy a traer a Mario Luna, que es un buen cantor, excelente cantor. Bueno, y entonces yo lo llevaba a Mario Luna y lo cantaba en el club. Y la gente lo aplaudía, lo tenía que repetir, y una serie de cosas más. Hasta que llegó un momento que Mario Luna se fue con Fulvio Salamanca. Pero en carnaval no iba a estar con Fulvio Salamanca porque estaba contratado por los corsos de acá, el corso del otro lado, el corso del otro lado. Y entonces uno de los corsos era el de ahí mismo. Y entonces me dijo, Amito, ¿me vas a acompañar? Y digo, bueno, sí, te voy a acompañar, pero fuera del tiempo que me corresponde a mí. Vamos a ir temprano, tenés que ir al corso. Vamos a ir a las 9 de la noche, ahí cantás el vals. Y bueno, y yo después me voy porque tengo que ir a trabajar a otro lado. Bueno, y entonces así hacíamos. Y ahí en el medio de las Provincias Unidas habían hecho el corso. Y llegó un momento que yo le dije al que estaba de encargado, digo, mire, yo me tengo que ir a trabajar y Mario tiene que cantar. No, no se vaya, por favor. ¿Cómo se va a ir con ese vals tan grande, tan importante? Bueno, y entonces después me anunciaba y qué sé yo, y decía, bueno, acá lo van a pedido del público,
está el maestro Amito Vidal y está el cantor Mario Luna, que van a estrenar un tema que lo va a sorprender a todos ustedes. Y vamos a ver qué pasa después, si lo aplaudimos o lo sacamos vendiendo almanaque. Y entonces me empezaba a tocar. Y empezaba, como era, y entonces empezaba a cantar Mario Luna. Y había momentos que lo tuvo que repetir 3 veces el tema, ahí sobre la calle Provincias Unidas. El poeta Luis Tedesco, nacido en este barrio, publicó varios libros de poesía dedicados a Lomas del Mirador, de los cuales uno de ellos lleva el nombre de la ciudad. La inspiración proviene de mi barrio natal, Lomas del Mirador, que era un barrio de malezas, de potreros, de baldíos descuidados donde crecía la maleza salvaje, indiscriminada. La maleza es naturaleza no condicionada, no trabajada, no cultivada, que vuelve a aparecer siempre, renace aunque la quemen. Pero para poder hacer un análisis más amplio de esta localidad, debemos entender que toda ciudad nace en unas condiciones ambientales, geográficas e históricas determinadas y se desarrolla en función de ellas hasta adquirir una forma y una estructura definida. Es por ello que debemos analizar el contexto geográfico e histórico en el que Lomas del Mirador se inscribe. Primitivamente, esta zona era una vasta llanura casi ininterrumpida, con suaves ondulaciones que no superaban los 10 o 20 metros sobre el nivel del mar. Vivían aquí los queraníes, pueblos seminómada que no poseían conocimiento de la agricultura. Eran hábiles cazadores, practicaban la pesca y la recolección de frutos silvestres. De buena estatura y robustez, eran ágiles corredores y poseían gran resistencia a jornadas de marchas fatigosas. A fines del siglo XVI, estas tierras pasaron a formar parte del Imperio Hispano, que eran el conjunto de posesiones de la Corona de Castilla, derivadas del descubrimiento, la conquista y la donación pontificia. En 1580, don Juan de Garay, luego de repoblar las tierras que Mendoza había colonizado, procede a repartir entre sus lugartenientes más destacados tierras adyacentes a la ciudad. Estas parcelas, que generalmente comprendían 600 varas de frente y una legua de fondo, se entregaban por merced real y eran explotadas agropecuariamente. El primer dueño de la zona fue don Pedro Gutiérrez, quien en 1615 recibió de parte de Hernandarias una chacra de 600 varas de frente por una legua de fondo. Luego de casi 2 siglos de ventas y transferencias, en el año 1776 compra la chacra Martín José de Alto Laguirre. Y en aquella época, lógicamente, no había alambrados ni hablar, y todos se dividían para potreros y para hacer divisiones tanto para la agricultura como para la ganadería. Se hacían cercos de tunas, zanjas y a veces con las tapias, donde se cultivaban tierras, principalmente en tapiales, allá en la chacra. Hubo unos paredones que delimitaban ciertos potreros y eran tapias que se conservaron durante mucho tiempo y que eso dio aparentemente el nombre a los tapiales, que nacieron de esas tapias que limitaban los potreros, diremos, junto con las tunas y con las zanjas. En 1808, la propiedad pasa a manos de Francisco Ramos Mejía, casado con María Antonia Segurola. Cuando en el año 1808 la compra don Hermógenes Ramos Mejía. Toma posesión, compra la chacra en 1808. Francisco Ramos Mejía se fue al Alto Perú y de allí volvió casado con doña María Antonia Segurola de Ramos Mejía, que quedó huérfana. María Antonia quedó huérfana
de padre y madre siendo muy chica. Y habiendo ido Francisco al Alto Perú, la conoció y se casó allí. María Antonia, además de ser huérfana y muy joven, era una rica heredera. Así que después de casados, a los pocos años, a los 2 años se vinieron para Buenos Aires. Y diremos, con la fortuna de María Antonia Segurola, Francisco Ramos Mejía compró los tapiales a Alto Laguirre. Tras la muerte del matrimonio Ramos Mejía, la chacra original se divide entre sus hijos. Después, cuando muere doña María Antonia Segurola en el año 1860, manda mensurar la chacra y toman como posición de las mismas los hijos, que eran 4 en ese momento. Que fueron 2 mujeres, Marta Ramos Mejía, que se casó con Madero, con Francisco B. Madero, que fue vicepresidente de la Nación, en fin, tuvo una destacada actuación. La otra fue Magdalena Ramos Mejía, de Elía, que hereda un pedazo grande de campo y le corresponde el casco de los tapiales. Y después estaba Matías Ramos Mejía y Ezequiel Ramos Mejía. Los descendientes de los Ramos Mejía lotean sus tierras en varias parcelas de menor extensión, apareciendo así las primeras chacras y quintas de la zona, lo que genera la aparición de los primeros propietarios de fracciones menores: Pedro Peluce, Iparraguirre, Dorrego, Tobar y otros. Hacia fines del siglo XIX, la venta de tierras fue en grandes parcelas, cambiando el carácter del negocio inmobiliario a comienzos del siglo XX por medio del loteo en parcelas más pequeñas e iniciando una creciente densificación en la corona periférica de la ciudad, donde aumenta la cantidad de propietarios, especialmente de origen extranjero. Uno de los primeros habitantes fue el vasco Iribarren, quien se instaló aproximadamente en 1890, dedicándose a la explotación de un tambo. Fue el primero que se asentó en el año 1896 dentro del perímetro de la vieja loma del Mirador. No, él sigue con el tambo unos cuantos años largos, porque también tenía quintas de este sector, de este lado de Villa Insuperable. Y él también fue el primer propietario de la primera estafeta postal, que estaba en la calle Quintana y Venancio Flores, que luego con el tiempo fue el gallego Manuel Rodríguez, donde iban los inmigrantes a recibir las cartas de sus parientes, de su familia, ¿no? En 1900 llega la familia Tarditi, quienes instalan una carnicería en el viejo mirador de Santa Lucía. Mi bisabuelo vino viajando de Italia en barco en aquellos años y mataban las vacas arriba del barco. Él era carnicero allá en Italia y el carnicero del barco se pegó un tajo grandísimo y casi más se muere, se va en sangre. Entonces el capitán del barco dijo si había alguno que sabía. Entonces él, como había sido carnicero, dice: yo sé. Salió de segunda, que estaba allá abajo, y lo pusieron allá arriba, arriba del barco de todo, arriba del mástil, porque lo tenían así. Después lo pusieron como Gardel. Él mataba, él cortaba la vaca, él la despostaba para darle a la gente de comer. Así que, y después se instaló, creo, por lo que lo escuché, en Parque Patricio, cuando recién llegó. El bisabuelo abrió la carnicería el 5 de abril de 1900, en el Mirador, Y ahí empezó la trayectoria de los Tarditi. Después tuvo los hijos de él, después tuvo mi padre. En el cual don Fernando Tarditi, que era los abuelos de los Tarditi que están acá, tenía 2 hijos, Luis Tarditi, que era carnicero, y José Tarditi. Pero Luis Tarditi estaba en la capital con carnicería. Y José Tarditi, que vivía en la calle Dorrego, entre Charcas y Paso, tenía 5 hijas y él vivía ahí, en el cual mataban la vaca. Enrique Tarditi era el que degollaba la vaca. Tenía, donde está la esquina de Provincias Unidas, estaba el corral.
y venía para el lado de acá sobre Tapalqué para cruzar por el fondo de la casa esa vieja que había ahí y lo llevaba para la esquina. Un terreno que hicieron como un corral donde traían la hacienda y la hacían reposar, después la iban matando para el consumo de los clientes, que llegaban hasta Cañuelas a lo mejor. Estaba la carnicería, el mirador, había un ombú entre el mirador y había una pieza como de aquí a allá, que era la playa de Matar. Era que teníamos que ir a la hora en que le daban el mazazo en la cabeza, ese era el espectáculo de los chicos, en la cabeza a la vaca, la desmayaban, le ponían la cuchilla acá, la desangraban, juntaban la sangre en tachos. Tenía un palenque en el medio. Enrique traía con un caballo de cinchero, traía la vaca agarrada de los cuernos, la traía ahí, la ataban ahí y ahí le clavaban una púa en la cana, entre los cuernos, y la vaca caía y él ya la degollaba. En 1906, Juan Ángel de la Magdalena instala el primer almacén de ramos generales con el nombre El Mirador. Los de la Magdalena, que tenían almacén de ramos generales y repartían mercadería hasta... Y él me llevó en su coche cuando fue el accidente. Te digo que era un patriarca. Don Ángel de la Magdalena, que primero lo tuvo acá, lo de la iglesia, de lo de acá. En Charcas y Provincias Unidas. Y después se mudó para allá enfrente, que siguió con los dos hijos y tenía 4 o 5 hijas. Era un personaje. No le pisabas el callito porque te iba a contestar. Ramos generales, almacén, vendía pasto, vendía carbón, vendía de todo. Eso es lo que tenía. Desde pasto para los animales hasta una ferretería o una farmacia, todo. Pero era servicial, dispuesto para la gauchada en cualquier momento. Si no podías pagarle el azúcar, doña Luisa, la semana que viene. Eran vecinos. Todo lo que uno necesitaba, ahí lo iba a encontrar seguro. En 1908, el vasco Iribarren decide lotear sus tierras, concretándolo el 4 de abril de 1909 con el rematador Pedro Bassanetti, dando ello origen al poblamiento con la instalación de familias y particulares. Se dieron a la venta más de 100 lotes a 3 pesos mensuales, en 80 mensualidades y algunos con 1000 ladrillos de regalo. El abuelo de Lucas llegó en el año 1908. Y se viene a vivir a Ciudadela Norte. A los pocos, él en ese tiempo no estaba la estación Ciudadela en 1908, había que caminar hasta Liniers para tomar el tren. A los poquitos días que está, se levanta una mañana que había llovido y mete el pie en el agua por el Maldonado que se desbordaba. Y este hermano decía, bueno, vos juntá y comprá un terreno al lado mío, pero él, como venía de allá del volcán, en Nápoles, que vuelta a vuelta le movía la tierra, dice, ahora vengo acá y me viene a buscar el agua, no le gustó el lugar. Y un paisano que había viajado con él, había agarrado una changuita para abrir las calles acá en el remate de Loma del Mirador. Tenía un par de bueyes y una pala de buey y él hacía ese tipo de trabajo. Entonces un día caminando hacia la estación Liniers le dice, mirá, Carmelo, venite conmigo, el domingo vamos a ir, que yo te voy a mostrar un remate que están por hacer en una loma, que yo estoy trabajando abriendo las calles. Y bueno, cuando abren las parcelas, cuando van formando las parcelas para el loteo, hacia finales del año 1908, el abuelo de la familia de Lucas llega de Liniers y hace la reserva de un lote. Y fue el primero en comprar, entre los primeros en comprar su lote en la calle Venancio Flores. Entonces se ponen de acuerdo y ese domingo se vienen desde la estación Liniers, alquilan un coche a caballo y se vienen hasta Mosconi, que soy, y General Paz. Ahí
este amigo de él, este paisano, lo lleva al tambo de los Iribarren, que es donde él dejaba los bueyes, que trabajaba, y le presenta al Vasco Iribarren, se hace muy amigo con mi abuelo. Entonces, este hombre que estaba abriendo las calles, parece que parte del trabajo lo cobraba con algún lotecito. Le dice, mira, yo te hago comprar acá. Y este Iribarren, había una edificación que él alcanzó a conocer, en la calle Liniers, justo atrás de la casa de mi abuelo. Mi abuelo estaba en Venancio Flores, justo atrás. Le cede una de esas habitaciones para que mi abuelo ponga las cosas y empiece a trabajar. Acopiaba los materiales, empezó a trabajar. Y durante el año 9 empieza a edificar una pieza, algo, y a principios del 10 se muda. Hay un gran reclamo de los primeros remates. Salían las bañaderas sin capota de la esquina de Muriondo y Alberdi para llevar a los interesados. Sí, en la esquina de Charcas había un ombú que servía de lugar para los rematadores que venían a vender las tierras, y entonces así se fueron poblando. Y era un sábado. Papá se puso en el rancho de fiesta, mamá le dio un saco limpio, estaba siempre vestido de mecánico, y fue la gran expectativa esperar que papá volviera. Papá volvió con una sonrisa de oreja a oreja. Había comprado toda una esquina. Muy poca cuota, a 100 cuotas, muy poco monto. Loma del Mirador era un rectángulo. Loma del Mirador era de Provincias Unidas hasta Emilio Castro, y de San Martín a General Paz. Ese rectángulo era Lomas del Mirador. Un desierto. Éramos 5 o 6 los pobladores. Con las limitaciones que había en cuanto a comodidades, bombear, el problema también no había gas, por supuesto, no había... La quinta más vieja que yo conocí acá fue la de los Corneli. Corneli, que todavía están ahí. Los Corneli ahí en provincias, Mosconi y Larrea, de lo de acá, ahí están los Corneli todavía. Después estaba la otra quinta enfrente, los Martínez, que esos desaparecieron. Después estaba sobre San Martín y Dorrego, estaba la quinta del Manco, había uno que era manco, un gallego que era manco. Y la distancia con la escuela. Teníamos, la escuela de niñas estaba en la calle Carué, a 3 cuadras de Alberdi, la escuela 7, Consejo Escolar 20. Y por Timoteo Gordillo, la escuela de los varones. La actual General Paz era un zanjón. Cuando llovía, si los vecinos no ponían un tablón, nadie cruzaba eso. Yo ya había tenido el accidente y estaba con la pata de palo. La pata se enterraba en el barro, me desenterraban, un poco de babucha, un poco de necesita de oro, yo iba y venía al colegio, y en 5º grado tengo una sola inasistencia en todo el año. El centro de los Mirador estaba acá. Para aquel lado no había nadie, casi. ¿No? Estaba Talín, que era un yeguarezo, que eso lo conocí. Braga, que también era yeguarezo, ¿no? Y no sé cuál más habría por allá, porque había, estaba la quinta de los Lozas en el medio de la manzana, que tenía una laguna al lado. Así que era una vida de mucho sacrificio, y que las tareas domésticas se multiplicaban porque al haber espacio había gallineros, si había gallinero había que darle de comer a los pollos, había que limpiar el gallinero, había que bombear el agua, una serie de cosas. Y después estaban los hornos. Por este lado de acá estuvo la Guzzi, que lo mataron, cuando era Provincias Unidas era de tierra. Por allá por donde estaban las quintas, antes que fueran las quintas hubo los hornos, que estaba Perazo,
Mosca, y sobre General Paz estaba don Juan Williams, el hornero. Entonces, y me remito siempre a esa gente, italianos, gallegos, portugueses, nuestros pioneros fundacionales inmigrantes que hicieron y construyeron Lomas del Mirador y compraron los primeros 100 lotes, que no fue en los 2, 3, 4 meses, sino fue en el transcurso del tiempo. Y le digo, Biagini, los Blancos, los De Luca, los Casas, de la Magdalena, Tarditi, que ya estaba del año 1900, la familia Tarditi vino de Mataderos, Rayo, Carretero después. Por las características del terreno, una llanura con suaves ondulaciones que forman lomas o lomadas y la presencia del mirador de Santa Lucía, dieron nombre a esta zona como Lomas del Mirador. Le faltaba parte de la reja de arriba porque era muy viejo. El mirador estaba así sobre Provincias Unidas y después, paralelo a la iglesia, 2 o 3 piezas. Y para arriba, en la punta de lo de ahí, tenía 3 pisos para arriba. Y abajo tenían unas cuantas habitaciones donde dormía la peonada que ayudaba a matar, a faenar el animal. Y arriba tenía la baranda. Y los costados tenía las ventanas con las barandas y todo. Y había un pasillo así, en el cual tenía un pasillo como galería, en el cual tenía plantas de enredadera, que era mucho, estaba la madreselva, en aquel entonces, que no sé si la han conocido, la planta madreselva. Bueno, de nuestro mirador, afortunadamente se conservan algunas tejas de lo que fue los techos traseros de la casona. Tenemos aquí una teja para mostrar, es una teja Murallé, esta es la marca. También contamos con otra teja de marca Naul. Son tejas francesas que en el año 1840 Francia hace esta creación de la teja, es la fecha de invención, y que recién llegan a Buenos Aires en 1864. El pueblo, todavía en pañales, reunía a sus primeros vecinos conformando clubes y la sociedad de fomento, únicas instituciones de la zona. Y cuando comenzaron a organizarse un poquito esos clubes medio barriales, yo digo que ellos fueron los primeros iniciadores de algo que podría llamarse socialmente agrupar a los vecinos. Después, la sociedad de fomento, nada más. Después vino un club que se llamaba Honor y Patria, pero solamente se dedicaba al fútbol. Que éramos lo contrario de Loma del Mirador con Honor y Patria para el fútbol. Que teníamos la cancha en Emilio Castro y Liniers, y de Quintana a General Paz. Ahí teníamos la cancha, que se armaba cada tole con los Rossi, que bueno. Y después la asociación de fomento daba baile, igual que nosotros. Uno un sábado, otro sábado el otro. Todo intercalado, nada más. Nada más que los bailes. Sí, nada más que los bailes en comienzo, sí. En el cual se cobraba $1, 1.50 la entrada para bailar. La mujer es gratis. La primera noche fue una risa. Habíamos hecho, sin techo, sin nada, todavía no había nada, una pista que sería más o menos, un poquito como esto, en esos mosaicos en blanco y negro, ¿no? Y nosotros, con el entusiasmo que teníamos las mujeres, dijimos, vamos a hacer algo tropical, un clima tropical, con bolsa que son ahora la arpillera. Vos ni la habrás conocido, ¿no? ¿Sí? Hicimos las palmeras, de unos troncos, qué sé yo, y las hacíamos las hojas con esa bolsa, no sé qué le pusimos para endurecerlas. Quedaba, mira que el Monterrey estaba de lindo, habíamos puesto en las 4 esquinas todo ese adorno, ¿no? Y lo malo que empezó a llover. Y lo mejor que estábamos por empezar el baile, empezó a llover. Así que las palmeras se fueron todas hacia el suelo. El piso, como no tenía techo, era un patinaje de barro, qué sé yo.
Digo, bueno, vean, vamos a mi casa, que yo tengo una cocina grande, cuando estábamos por venirnos acá, paró la lluvia. Entonces se armó el baile, no vaya, pero las chicas patinaban. Yo también bailaba, que era joven, me gustaba tanto el baile, patinábamos sobre la pista, ese fue el primer baile que hicimos. Un terceto cuarteto, pero no había disco, todo música. Las numerosas quintas, su población y sus trabajadores y los vecinos instalados por el loteo hacen que en 1911 se fundara la Escuela Nacional número 78, recordada como la Escuela de los Ratones. Yo tuve que ir a la escuela de Villa Insuperable, porque acá no había. Después había una escuela, la del Águila, la de Tartaglia, pero con el tiempo. Había una sola, Escuela Nacional número 78, que estaba ubicada en la calle Paso, entre Liniers y Emilio Castro, al lado de la panadería hoy Ideal, que hoy antes era la panadería del colegio. El Colegio de los Ratones era el colegio que funcionaba dentro de lo que había sido una propiedad privada. Era un edificio que estaba metido adentro de 2 pisos. Y era una escuela vieja. Yo estaba en al 710 de Provincias Unidas y tenía como 10, 15 cuadras sin veredas para llegar a la Escuela de los Ratones. Así que quedabas empantanada, yo con la pata de palo, y la mayoría de las veces no podía ir al colegio. Y en un momento dado, un día lindo por ejemplo, se alborotaba toda el aula porque comenzaban a salir por esos agujeros los ratones que se paseaban por el aula. La maestra también se subía arriba del escritorio y se agarraba la pollera. Yo no sé esto de dónde viene. Mi papá fue cuando se fundó la Escuela del Águila en la calle Paso, que es la escuela del colegio. Después yo fui acá a la Escuela 78, que era después Escuela Nacional 78, porque yo empecé en la 27, acá en Obrien y Amancio Alcorta, pero había nada más que hasta segundo grado, primero, superior y segundo. Después se terminaba, como en una escuela rural. Y había que ir a la capital o a la 78, o a la de Caparelli, que era la 26, que estaba en la calle Dorrego, allá frente a la Sociedad de Fomento. Pero le daban más valor al diploma de la Escuela Nacional. Hasta los años 30, el transporte siempre fue un serio problema, debiendo caminar hasta el tranvía de Mataderos 20 cuadras y 30 hasta el tranvía o el ferrocarril en Liniers. El primer colectivo eran los autos que ellos tenían y llevaban 3, 4 vecinos para Matadero, porque la mayoría de los primeros habitantes iban a trabajar a Matadero, al frigorífico, Cervecería Mayo, a Himalaya, y ellos hacían los viajes, ¿no? Cuando aún no estaban los colectivos. En carreta, en carros, caballos, el transporte de las cosas era sobre barro, sobre tirado por caballos. Cuando llovía se empantanaban, con 2 caballos no alcanzaba, tenían que traer un ladero o desenroscar las ruedas. Una vez al mes, el lechero sacaba los tarros de leche, ponía la tabla y íbamos a pagar los impuestos a la Municipalidad de La Matanza. Patacón por cuadra, hijo, y de ahí hasta la General Paz, mucho después, hasta Tellier y Alberdi. Ahí te encontrabas el transporte. Y había un solo Studebaker que hacía el transporte para la gente que necesitaba. Y si no, el abuelo de él, a las 2, 3 de la mañana, alguna mujer que tenía que dar a luz, venía a golpearle la puerta, que si la lleva hasta el hospital. Porque empezó a salir el colectivo particular, que salía de aquí, de la esquina del Mirador, que salía el Finau Andrada y Roberto de la Magdalena, eran socios con un coche, y le pusieron un letrero arriba, Lomas del Mirador a Murillón de Alberdi. Y 2 cuadras más allá, los tranvías, el 40 y el 48, que terminaban el recorrido en la placita
de la, ¿cómo le llaman? Del Recero. Después vino la 49, que lo llevaron a San Justo. Después vino la corporación, que desapareció todo. Y ahí después empezaron, cuando Perón, que lo disolvió la corporación, empezó a darle a uno y a otro, y disolvió la corporación y se hicieron las líneas. En 1930 comienza en nuestro país una etapa conocida como la década infame, caracterizada por la vuelta de los grupos oligárquicos al poder y el fraude electoral. En todas partes existían caudillos locales que controlaban no solo las votaciones, sino también la ley. Nosotros teníamos acá dos caudillos, el radical y el conservador, y nada más. El caudillo radical, don Eliseo Casas, que vivía en la calle, allá cerquita de Independencia y Venancio Flores. Flores y Independencia. Palacio. Ahora es Palacio, que tenía varios hijos. Y el otro era Maurelli. Y la política en aquel entonces, con Maurelli era jodida, porque estaba un oficial que se llamaba Héctor Enríquez Campini, que era amigo mío también, le sacaba la libreta para él. Y vaya que ya votó. Y éramos pocos los que votaban. Y nosotros, los días antes de las elecciones, disparamos de casa, porque sabíamos que iba a venir a pedir la libreta. En la intersección de las actuales Avenida San Martín y Avenida Juan Manuel de Rosas se encuentra el famoso Monte Dorrego. Una vivienda vieja que estaban los encargados, había plantaciones de peras, eucaliptus. Donde está el asfalto ahora, veo que está un asfalto abandonado ahí, del lado de ahí, para el oeste, ahí estaban los corrales. Nosotros gastábamos todos los días 6 litros de leche. Íbamos a comprarlos a la cabaña. Los mismos custodios que cuidaban el Monte Dorrego. Solamente en el Monte Dorrego dormían una docena de peones. Y cuando íbamos los sábados a la tarde, a la hora de la siesta, los domingos a la tarde, y uno de mis hermanos, 2 años mayor que yo, con los vecinos de Liberia del barrio, empujaban el rubi de papá, punto muerto, hasta sacarlo una cuadra. Ahí le ponían la marcha, iban a robar las sandías por San Martín. Y claro, se amoscaban los perros, comenzaban a ladrar. Se abría el portón de los peones y salían los peones con el rifle al aire, tiraban la perdigonada al aire. Y entonces los chicos salían a 120. Y a mí me dejaban, yo estaba con la pata de palo, parada en el estribo para ver cuándo se abría el portón de los peones. En 1948, el director italiano Aldo Fabrizi, luego de filmar el clásico Roma, Ciudad Abierta, viajó a nuestro país para dirigir la película Emigrantes, que utilizó escenarios naturales de Lomas del Mirador. La caballada utilizada en esta película perteneció al legendario jinete Don Jacinto Batilana, vecino de Mataderos y que trabajó por 40 años como arriero dentro del mercado de haciendas de Liniers. Las escenas de exteriores, donde se corrían carreras cuadreras, fueron filmadas en Lomas del Mirador sobre la avenida Mosconi entre las calles Colón y Las Heras, que solo era un camino de tierra, alambrado y campo. En 1944, desde la parroquia de San Justo mandan al padre Víctor Stocchetti para atender la parte religiosa de la zona. A falta de parroquia, comienza a realizar la misa en casas particulares. En 1945 se instala en la zona construyendo un galpón que será utilizado como templo hasta que a fines de la década del 40 se obtienen por donación los terrenos que hoy ocupa el templo, en la misma cuadra en donde hasta 1936 estuviera el mirador. En
En 1949, el obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspante, nombra a la pequeña iglesia como parroquia del Santísimo Nombre de María. Un grupo de vecinos visionarios comienzan a organizarse en cooperativas para poder saldar las necesidades que surgían. Tras hacer pavimentar 74 cuadras por ese método en el barrio Villa Monte Dorrego, consolidan sus sueños con la creación de la cooperativa de crédito Lomas del Mirador, la cual años más tarde se fusionaría con otras, dando origen al Banco Credicop. En la esquina, ahí bajo el cielo, se pusieron a hablar y a pensar qué podían hacer para la comunidad, porque no había nada de nada. En aquel tiempo era Cooperativa de Crédito Lomas del Mirador. Era una cooperativa. Los fundadores fueron Don Bure, mi hijo, al Pintón, que le decíamos, pero no sé el apellido. ¿Te acordás que alguna vez te contaba que un hombre muy buen mozo? Compramos la propiedad. Te voy a decir, para adelantarte algo, que en el primer año llegamos a tener 980 socios. Era un respaldo. Pero como nos conocíamos mutuamente todos, y en la forma que se trabajaba. Y era una cooperativa que iban a prestar dinero, esas cosas como son las cooperativas, claro, para bien del barrio. Pero esa ilusión duró 2 años. Te digo ilusión, porque después el Banco Central congeló los fondos de todas las instituciones que no eran bancarias y trabajaban con cheques que no eran bancarios. Los cheques eran de la cooperativa. ¿Qué pasa? Nos quedamos con un capital que habían depositado en confianza los asociados y no nos podíamos movilizar. Había una institución, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hacía 2 años que se había formado y quedó la de Atlanta. Alquilamos la cancha de Atlanta. Llevamos 37.000 personas. Camiones, coches, todas con la bandera del cooperativismo. Y vino Perete. Perete era vicepresidente de Ilia. ¿De Ilia era? Sí. Bueno, justo. Y vino Perete. Entonces dijo, le hicieron hablar. Dijo, nosotros vamos a hacer la presentación en el Congreso. Y bueno, se hizo la presentación y dijeron, bueno, que las cooperativas se pongan